Saludos amigos, muy buenas noches, estamos en Crónica TV, en Crónica Televisión, aquí en Telecable. Ya saben ustedes que todos los jueves tenemos un debate a partir de las 10:30 de la noche y hoy comenzamos con muchísimas ganas, con invitados nuevos, con un invitado nuevo, ex árbitro asistente internacional en nuestro país, en España, y pariente cercano de quien les habla en este momento. Se llama Hugo Novoa y está con nosotros. Hugo, muy buenas noches, saludos. Buenas noches, Carlos. Saludos, buenas noches. Saludos. Bueno, te preguntaremos muchas cosas con respecto al mundo del arbitraje, pero hay una que un señor que se llama José Juesas, que ya pasó de los 50, es ya una persona ya con sus años, me pregunta y me dice, vamos a ver, ¿existen las manos involuntarias en este momento? ¿Existe la mano involuntaria en este momento? ¿Sí o no? Sí, claro que existe. Lo que pasa que, el problema de esta jugada es que es una cuestión de interpretación arbitral. Y hasta que los realmente expertos del fútbol no se den cuenta de que todo aquello que dependa de la interpretación es tremendamente subjetivo, la complicación va a seguir existiendo. Pero claro que existe la mano voluntaria. Aquello de que decían de que el balón va a la mano no es mano. Aquello de que el balón, y haces gesto y va al balón, de que la mano va al balón, sí es mano. Entonces es una cuestión interpretativa, pero que si quieres luego lo debatimos, porque yo creo que es una de las controversias que hay ahora mismo en el fútbol. Todo aquello que dependa de la interpretación es complicado. Dificilísimo. Bueno, pues hablaremos de eso aquí en Crónica Televisión, porque hoy aprovechamos que tenemos un árbitro, un exárbitro en este caso. Bueno, yo creo que los árbitros nunca son exárbitros, ¿no? Siempre son árbitros, siempre quieren juzgarlo absolutamente todo. Bueno, pues hablaremos con él y le preguntaremos si nuestros restantes contertulios le van a asediar. Como por ejemplo, señoras y señores, Ondina. Buenas noches, Ondina. Hola, buenas noches, Carlos. Yo creo que alguna pregunta vas a tener para él. Sí, hombre, claro. Alguna, bien. Sí. Tú tienes que darle duro. Eso de las manos, eso de la interpretación, todo lo que dejes a libre albedrío de la interpretación, cada uno lo interpreta de aquella manera y empieza los problemas. ¿Cuántas veces os hubiesen expulsado a vosotros en aquella época si hubiese habido tantas cámaras en el campo? Ostras, si hubieran actuado después como actúan ahora, ¿para qué contarte? No, la verdad es que era duro, Yo creo que en ese aspecto, no sé si hemos mejorado o empeorado, pero antes era más duro el fútbol, Yo creo que en los años 80 el fútbol era más... Las cámaras fueron... Las cámaras había un campo, 2, 3, 4 cámaras como mucho. Cámaras. Tengo un recuerdo de un partido, Madrid-Barcelona, en el Santiago Bernabéu. Yo tenía una de las psicosis mías y era una cuestión de observar y mirar y tal, y llegamos a contar en un Madrid-Barcelona 17 cámaras. Con eso ya te lo digo todo. Claro, es complicado. Por eso es que yo me imagino 17 cámaras en los partidos de aquella época y chiflas. ¿Eso que lo contasteis cuando estabais arbitrando? No está mal. Bueno, señoras y señores, seguimos adelante, nos vamos con otro de los contertulios. Se llama Juan Bedia, es el más alto de los 4, de los 5 que estamos en este momento en el estudio. No en vano fue jugador de baloncesto. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Juan, dos cositas. Una, la primera, el baloncesto, que esto quiero preguntártelo, ¿tiene futuro en Asturias? ¿Tenemos posibilidad de que realmente vuelvan los buenos tiempos del baloncesto o no? No. Lamentablemente, creo que no. Creo que no porque es una pena, pero este deporte apasionante que formó y formará siempre parte de mi vida, como dices, los árbitros nunca se retiran, y yo creo que la gente del baloncesto o de cualquier otro deporte mal llamado minoritario, pues nunca dejaremos de sentirlo y de vivirlo. Es un deporte que en Asturias no se le presta la atención que se debiera, y me explico. Yo creo que si haces una encuesta a todos los asturianos, pues lógicamente ven que el fútbol, a nivel presupuestario, a nivel de atención de medios de comunicación y de otras muchas cosas, está muy por encima del resto de deportes. Pero meten, yo creo que dentro de ese resto de deportes, al baloncesto como uno más, junto a, por ejemplo, balonmano o voleibol, fútbol sala, una serie de deportes que nada tienen que ver a nivel económico con el baloncesto. El baloncesto es un deporte donde en muchas zonas de España se le valora por debajo del fútbol, pero muy por encima de deportes
como los que acabo de nombrar, y aquí pues no lo hacemos así. Hubo una experiencia no muy lejana del Gijón Baloncesto que desgraciadamente desapareció. El club tuvo unas apariciones en la Liga ACB y el presupuesto es tremendamente más alto del que, por ejemplo, tiene, con todos mis respetos y toda mi admiración, el Juan Fersa de balonmano de la Liga Sobal y de otros deportes que no necesitan el presupuesto que sí que precisa el baloncesto. Desde el Oviedo Baloncesto, el trabajo que están haciendo yo creo que es bueno. Han ido paso a paso, llegan a una categoría de plata súper profesional y con unos presupuestos altísimos, y están compitiendo de momento, y acaba de empezar la temporada, de manera admirable, con unos recursos muy, muy, muy bajos. Son prácticamente la cenicienta de esta LEP Boro, y con eso pues no hay aspiración alguna a ascender a la Liga ACB, y una vez en la Liga ACB, pues Oviedo o Asturias yo creo que no están preparados, y espero que algún día lo lleguen a estar, para valorar este deporte como se merece y aportar desde las instituciones, las empresas, etcétera, y los propios aficionados, unas cantidades muy altas para poder competir en una liga que después de la NBA quizá es la más fuerte del mundo. La próxima pregunta te la haré más breve, porque esto es como preguntarle a Valdano. Dice, hola, buenos días, Valdano. Y dice, bueno, el día tiene 12 horas, la noche otras 12, por la mañana se puede comer, Bien, señoras y señores, tenemos al cuarto de nuestros invitados. Cállate, Manolo, que está detrás de la cámara. El cuarto de nuestros invitados es abogado. Luis, buenas noches. Luis Pérez, buenas noches. Buenas noches. Luis, el mundo de la abogacía y el mundo del deporte cada vez están más unidos, porque no en vano, bueno, yo hablé con gente del Comité de Disciplina Deportiva, etcétera, y cada vez hay más demandas. Esa es una buena salidita, ¿eh? Ahora que la abogacía está en horas bajas, ¿no? Bueno, la abogacía forma parte de la sociedad y el deporte también, entonces, pues como cualquier otra actividad, sí es cierto que puede en un momento dado ser una faceta más para que el abogado pueda, pues, funcionar y trabajar sobre cuestiones relativas a tanto como a contratos de deportistas o demandas que eventualmente... Esa es una historia importante. Exacto. Esa es una historia importante. El tema de contratos, casi representación. Representantes de fútbol y demás. Sí sería una salida. Bueno, Luis, pues empezamos. Y señoras y señores, lo hacemos hoy hablando de arbitraje. ¿Tenemos un buen nivel de arbitraje en nuestro país o no tenemos un buen nivel de arbitraje en nuestro país? Comenzamos por ahí. No quiero que empiece el árbitro, prefiero que empecéis vosotros. Ondina. Bueno, yo contundentemente creo que sí tenemos un buen nivel, mejorable, evidentemente, pero sí tenemos, y como escaparate Europa, yo cada vez que veo un partido de la Champions o veo un partido internacional y veo arbitrajes de árbitros europeos, y digo, los de aquí no son tan malos. La verdad que, bueno, independientemente de que todo sea mejorable, de que la calidad arbitral tiene que intentar mejorar, tiene que dejar, lo que decía antes Nova, tiene que dejar que no esté dejarlo todo en manos de la interpretación arbitral, porque eso es malo. De alguna manera hay que regular esas situaciones, pero también, si os dais cuenta, es la salsa del fútbol. Si no, el lunes, ¿de qué vas a hablar? Si no hablas de la mano, de que después de verlo, la jugada 35 veces el domingo, el lunes todavía tienes dudas de si fue mano intencionada o no fue mano intencionada. También eso es lo que le dio y le dará la salsa al fútbol. El que cada uno pueda interpretar y tener razón en su interpretación. Porque de verdad que podemos analizar cualquier jugada de un partido de fútbol y tener opiniones contrarias y los dos tener razón. Se da esa paradoja en el fútbol. Sí, yo estoy un poco de acuerdo. Yo creo que aquí muchas veces no nos damos cuenta que estamos en un país donde el seguimiento al fútbol, sobre todo de los medios de comunicación, de la prensa escrita, hablada, hay muchas tertulias en televisión, en muchas cadenas, y siempre se busca un poco generar esa polémica en torno a decisiones arbitrales.
Y cuando esto lo comparas de intentando ser lo más objetivos posible con otras ligas, con otras competiciones como la Champions, donde ves arbitrajes que tienen errores sustancialmente más importantes que los que tienen los árbitros españoles, pues valoras que efectivamente el nivel no es malo. Yo creo que está muy por encima de la media. La preparación física y las pruebas físicas a las que se someten los árbitros son muy, muy duras, muy fuertes. Yo creo que hay un comité de árbitro que quizá tenía que proteger más a sus colegiados, pero que también aboga un poco por la buena forma y la buena imagen de los árbitros de las ligas profesionales. Y yo creo que con esos errores que son totalmente humanos y que además en casos como Hugo, como árbitro asistente, lo difícil que es apreciar por milímetros, por centímetros, una jugada tan rápida donde tenemos que ponernos un poco donde nunca estuvimos ninguno, quizá, que es en esa banda detrás de la línea de cal, pues fijándonos en alguien que... Espera, Juan, hay una cosa. Sí. Sí, siempre decimos eso, pero es que el árbitro tampoco se pone en la otra situación, en la del futbolista, ¿vale? Sí. Es que yo al árbitro si le digo, escúchame, es que te has equivocado, tarjeta amarilla. No puedo hablar, no puedo hablar. Y no entiende, a veces esa parte tampoco entiende de que mi corazón está a 200 pulsaciones. Sí. Y que a veces entenderlo. Puedo hablar en un tono correcto, más alto de lo normal, pero porque la situación está así. Es decir, lo de los árbitros yo lo admito, ¿vale? Son buenos porque también la exigencia de esta liga, que es para mí de las mejores del mundo, ¿vale? Lo requiere que son los árbitros que más presión aguantan. ¿Por qué? Porque evidentemente no se puede comparar la liga holandesa con la española. Los árbitros está claro. Entonces, donde más presión tienen, donde mejor se puede uno superar a eso, es aquí. Porque además los niveles de los partidos también son muy exigentes, los jugadores, aquí está lo mejorcito del mundo, y todo eso requiere a que cualquiera no pueda arbitrar un partido de primera división. Y yo creo que hay un buen nivel de arbitraje, y en base a lo que está comentando Ondina, yo puedo entender que el futbolista... Puedo entenderlo, yo nunca jugué al fútbol, Ondina fue profesional y lógicamente que estés a unas pulsaciones elevadas, que estés con nervios, que te juegas, que tal y que cual, pero hay una cosa muy clara. Yo creo que el respeto y el trato al semejante debe de ser correcto, porque yo en un pleito también estoy a 200 por hora y como me cague en la madre que parió el juez, perdóname la expresión, no vuelvo a estar ahí en la puñetera vida y tengo una repercusión fortísima y vamos, importantísima, que me pueden, no sé qué sanción tendría, no quiero pensarlo, ¿no? Pero quiero decir que eso no es excusa, o yo creo que no es excusa para que tú puedas, a otro que está ahí, que es un deportista también y demás, llamarle 300, que no sé si realmente se les llama o no, pero por lo que oyes a veces que capta una cámara, oye, yo soy árbitro y se caga en mi madre, un listo de estos que tal, cualquiera, pues oye, lo expulsaré, lógicamente, además que tú también estarás presionado, tienes al campo, tienes a los futbolistas, tienes a las televisiones, a todo el mundo, y no olvidemos que mediáticamente aquí casi lo que decís de lunes, vamos a ver todas las cadenas, ¿en qué se equivocó el árbitro? Y el otro día el espectáculo que dio, al hilo de lo que decía Bedia, el espectáculo que dio el defensor de los árbitros, el presidente, no me acuerdo del nombre, al no defender a Muñiz, que Muñiz hay que estar orgulloso como asturiano, porque a día de hoy en el fútbol el de más alto nivel es Muñiz en Asturias, a ver si suben los equipos y suben a primera también. A mí se me caían las pistolas cuando veía que yo y nadie decía, y el propio el otro casi llamándolo al orden y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una persona que se puede equivocar como nos equivocaremos todos. Pues anda que no nos equivocamos también los abogados en los pleitos. Dios nos libre que saliésemos encima en los periódicos dándonos cera, todo el mundo. Yo es lo que creo, visto desde la barrera, y tampoco Luis, tal, 100%, entre otras cosas porque el error es algo inherente en el arbitraje. Quiero decir, es una cuestión de lógica, de sentido común. Tú no puedes aceptar el 100% de decisiones porque entonces serías Dios. O sea, está claro. Todo aquello que es interpretable
evidentemente conlleva el error, conlleva a que es muy subjetivo. Tú para ti te pongo una chica y me dices, joder, qué guapa es. Y para Ondina me dice, oh, qué va, no vale. Y para Juan dice, bueno, quiero decir, es interpretable. A partir de ahí, imagínate tomar ese tipo de decisiones con un ambiente que para vosotros a lo mejor no es justificable, para nosotros como árbitros sí es justificable, porque yo no voy a decir cuál es el primer saludo de un árbitro en un terreno de juego, porque no procede, por las horas y demás, no procede decir cuál es el primer saludo de un árbitro en un terreno de juego. A partir de ahí, pues ponte lo peor. Me quedo con una de las cosas que dijiste tú, Ondina, que eso vende. Mira, nosotros en una de las concentraciones que teníamos en Santander, todos los años los árbitros del fútbol español de la primera y segunda división se concentran en Santander, estamos 7, 8, 9 días, tienes pues una especie de tertulias, tienes una especie de charlas técnicas, te ponen vídeos, te ponen absolutamente de todo, y luego el último día, bueno, pues suelen llevar algún invitado, ¿no? Pues desde Luis Aragonés, desde Vicente del Bosque y tal, y una de las ponencias que tuvimos, pues fueron 3 medios de comunicación, que me acuerdo que era Marca, Radio Nacional de España y Televisión Española. Era Iñaki Cano, Juan Manuel Gonzalo y creo que José Vicente Hernández. Al final de todo, de un debate grande, nosotros preguntábamos y tal, levantó la mano, quiero recordar que en paz descanse, Juan Manuel Gonzalo, y dijo, mire, señores, yo les digo una cosa, síganse equivocando, que venderemos más. Y esa es la conclusión de todo. ¿Que puede interesar o no interesar el error en el arbitraje? Hombre, a nosotros no nos interesa. Lo primero que quiero dejar claro es que ningún árbitro tiene ningún color, puede tenerlo sentimentalmente y parcialmente hacia un sentimiento, pero nunca lo va a desarrollar en el terreno de juego. Eso que quede claro. Yo puedo amar al Real Madrid, puedo amar al Barcelona, puedo amar al Sporting, al Oviedo, al Grijuelo, pero tengo muy claro que cuando me he visto de corto, lo único que estoy deseando es que me salgan bien las cosas. Eso dejando a partir de eso, porque hay mucha suspicacia. Es que César Muñiz es del Madrid. Es que Mejuto era del Barcelona. No, eso vamos a aparcarlo. Os puedo garantizar que lo único que desea un árbitro es salir a un terreno de juego y hacerlo lo mejor posible. A mí me tocó tomar decisiones en un Real Madrid Betis, que no se me olvidará, que fue uno de mis peores recuerdos en el fútbol, y fue una cuartos de final en el Santiago Bernabéu, un estadio a reventar. Me acuerdo que tenía que ganar el Madrid por 2 goles contra el Betis. Y bueno, pues me ve el partido, Robinho entra, pum, derribo de penalti, no se pita penalti. Al final, bueno, la primera parte 1-0, en la segunda empatan a unos del Betis y tenía que meter un gol el Real Madrid. Bueno, pues sacan una falta al borde del área pasando 2 minutos del tiempo y remata Iván Helguera en una jugada al límite del fuera de juego donde mete gol. El estadio de la locura porque era el paso del Real Madrid a semifinales. Bueno, pues yo tuve la decisión de levantar la bandera y decir, no, es fuera de juego. Yo puedo decir, soy del Real Madrid, y no me importa decirlo públicamente. Os puedo garantizar que siempre que me he vestido de corto, el Real Madrid es uno más. Para mí es uno más, porque lo único que sabe es que me saliese bien. Entonces, si hablamos del arbitraje como profesionalidad, como es que hay demasiados errores, yo os puedo garantizar que el último estudio que hay de FIFA y UEFA sobre el colectivo arbitral, a nivel de analítica, de decir cuál es el mejor equipo arbitral o la mejor federación deportiva que tiene los mejores árbitros, os puedo garantizar que desde los 5 últimos años, 6, los que están como número 1 es la Federación Española de Fútbol. Ya, pero ¿vale? Hay una cosa, Hugo, que yo en todos los años de mi vida nunca entenderé, y es la intolerancia árbitro-futbolista. Es decir, vamos a ver, el árbitro cuando salta al campo tiene 22 enemigos en el campo. Sí. ¿Vale? Que piensa que lo quieren engañar, que piensa que lo van a humillar, que piensa en una serie de cosas que no es así. Vamos a ver, ¿por qué yo no puedo dirigirme al árbitro correcto, de cualquier manera, como sepa? Hombre, no insultando, no dando aspavientos malintencionados, no, bien, pero en cualquier otro deporte, sí. Tú ves, por ejemplo, el béisbol americano, en el que el árbitro explica por qué pitó una falta o por qué no sé. O sea, vamos a ver, o los árbitros de baloncesto que pitan con autoridad, pero también dialogan. Hombre, ese diálogo, pero vamos a ver, y se evitarían. Mira, ¿sabes a lo que llevo yo? No, pero es que el baloncesto es distinto. Escúchame, que yo voy del jugador de baloncesto con el árbitro es impresionante. Pero es que es otra historia completamente. Vosotros salís al terreno de juego si engañáis al árbitro. Que sí, esa es la filosofía. No todos. Había equipos, pero había equipos. Salís al terreno de juego. Yo voy a dar una hostia a uno y me da igual que me vean, que no me vean. Ondi,
No, Que si hubiese 17 cámaras, en pero aquella escúchame, estabais todos en la cárcel. Escúchame. Y os tenía que defender Luis A ver, Pérez. si es que yo voy a otro tema, y es un tema importante, y es un tema económico, y es un tema muy importante, que nadie se fija en el trasfondo de todo esto, ¿Cuál? que es lo que cuesta cada tarjeta amarilla. Sí. Pero, ¿Vale? ¿qué quieres decir con eso? No lo sé, yo no digo nada. No, yo me ¿Quién pierdo. lo paga? ¿Cuántos millones se recaudan semanalmente? No, mira, eso estás diciendo que los árbitros... Yo no digo nada, yo digo que detrás de... Yo lo tomo como denuncia, yo me doy por detrás aludido. de cada eso hay ¿Tú un crees que- montón ahora, de tarjetas. José, de verdad. Escúchame, no, pero Hugo, déjame Venga, un momentito te dejo acabar, exponerlo. ¿vale? Tú date cuenta la cantidad de cientos y cientos de tarjetas amarillas que se sacan en un fin de semana. Vale. ¿Consideras Todo que es el eso... sustento económico de la federación? No, yo no digo ¿Tú nada. crees que un Yo árbitro- digo que eso cuesta, eso hay que pagarlo. Los clubs, Coño, los jugadores vale. y todo eso, Mira, hay que pagarlo. Yo soy entrenador de un equipo, yo soy presidente de un equipo, lo primero que pido es disciplina. Comportamiento y valores humanos, ¿vale? De mano. Y eso te lo piden todos, No, eso perdona, te lo mira, piden tú todos. coges aquí y Eso coges... es- eso no, se José, no, presupone. José, no, Eso se uy, te presupone. equivocas, mira. Yo te puedo hablar de algún jugador que encima fue asturiano, que estuvo en el Real Madrid, en las canteras, y no puedo dar nombres, que lo echaron por comportamiento. Y estaba en el Real Madrid en las canteras. No, te explico. te Te explico, ¿cuántos mira. árbitros no pudo haber pasado eso No, también, que, Hugo? ¿Qué que tiene que ver? estoy contigo, que estoy contigo. Debatimos todo. Entonces, lo que quiero decirte con esto, tú me estás dando a entender de que los árbitros, vamos a pitar Madrid-Sevilla, y que recibimos una... Sí, hola, oye, que soy victoriano, atender, que hay que recaudar, vamos a sacar 15 tarjetas amarillas, acordaros. No lo sé. Ese es el planteamiento que estás diciendo. No lo sé. ¿Y por qué no? José, me no lo parece- sé, es que no lo sé. José, Es que no lo sé. me Es parece- que de verdad, cientos, desde desde alevines, desde Desconoces el benjamines. fútbol, José, no puedo decirte eso, Ya, no los sí, conoces. sí, sí. Yo Qué casualidad, ¿qué que es? mira, Vamos yo a ver, te hablo de Hugo. jugadores. No, escúchame, Mira. eso que descoloco fútbol. Vamos No, a ver. yo te ¿Qué lo es digo desde el incierto punto de que vista está- que estoy ¿Cuánto diciendo? cuesta cada tarjeta amarilla? Oye, pero vale, y ahora ¿Cuánto te hago cuesta cada te hago- tarjeta te hago amarilla? una pregunta. Mira estadísticamente quiénes son los jugadores que siempre tienen Pero, tarjeta amarilla. y Si es una cuestión de estadísticamente- carácter, si pero es una escucha- cuestión de conducta, Pero analízalo. escúchame una cosa, ¿y cuántas tarjetas amarillas se sacan por sacarse? Bueno, eso sí, tú puedes juzgar a un árbitro. Mira, hay otra cosa. Es que estáis siempre juzgando. Es que vaya entrada y sacó por tal. Es que a lo mejor un árbitro. no, yo no digo, déjame yo un no momentín. digo. Yo te puedo decir que hay errores humanos y que a veces no comparto. Yo estoy viendo que el comienzo de la Liga Española este año, para mí, a nivel arbitral, es muy bajo. ¿Vale? Y te lo estoy reconociendo. El arbitraje en España se está robotizando. Yo te podría decir, dame el arbitraje de hace X años, dame el año 6, 7, 8, donde un mejuto con el que yo compartí, a ver, cajo mi madre, como vuelvas a tal, yo te tal. Eso. Te puedo dar más nombres. Vale. Un Iturralde, un tal. Vale. Bien, correcto, bien. Y eso es lo que yo te No, estoy diciendo. Problema, se está tremendamente profesionalizando. Vale. Las exigencias son tremendas a nivel cultural, a nivel de idiomas, a nivel de exigencia física, que no te puedes imaginar. Un árbitro ahora para llegar desde lo más bajo hasta lo más alto, te están pidiendo... Mira, yo firmo aquí ante todos vosotros y soy testigo que en las pruebas físicas que hacen a los árbitros, sin que los jugadores de un Oviedo, de un Sporting, de un Madrid, que no lo sepan, que vayan el martes a entrenar y según llegan, espera, que vamos a haceros estas pruebas hoy. Las mismas pruebas que les exigen a los árbitros de fútbol. Me atrevo a decir que el 60% no las pasa. No porque no estén bien preparados, sino porque las exigencias son muy altas. Te lo puedo garantizar y me corto las manos ahora mismo. Las exigencias ahora mismo, FIFA, UEFA, hacia los árbitros son tremendas. Entre otras cosas hay una premisa que para mí es errónea. Pero bueno, a lo mejor el tiempo da la razón. Que es que cada vez quieren árbitros profesionales más jóvenes. Y para mí la experiencia es un grado. ¿Vale? La próxima vez mi hermano podría venir así, pero espero que no, imagínense ustedes a mi hermano. Yo ahí estoy con él, primero porque... Pero se está diciendo lo mismo que yo. Está diciendo que el arbitraje que quiere es no te metas con mi hermano, Mina. El de Mejuto, el del otro. Claro, yo en lo que no puedo estar de acuerdo pero contigo sí es sé. en el tema de las tarjetas amarillas, porque, mira, que no se sacan cientos. por un partido Que no allí se en sacan África cientos. sacan estos 300.000 tarjetas amarillas para toda la temporada. Pero que no se sacan O sea, cientos no. de tarjetas en un fin de semana. Sí, hombre, sí, pero Y eso es dinero. Las tarjetas amarillas normalmente están bien sacadas, exceptuando cuando ya el árbitro o perdió los papeles o realmente no tiene un criterio. Sí, Luis. Yo, por ejemplo, vamos a ver, esto nos lo dirá el árbitro, que es el que está aquí. Yo sí que creo, lo que hablábamos antes, no se comentó en la mesa, que seguramente en una estadística de jugadores hay una serie de jugadores
que reciben bastantes más tarjetas que otros. Yo no soy un especialista de fútbol, soy un aficionado, pero siempre sabes, fulano, mengano, jugadores, entrenadores, por carácter, por la forma de ser que sea, porque engañan más al árbitro. Entonces, hombre, habrá alguna que se saca... Que yo también como aficionado a veces digo, coño, esta tarjeta pues te da rabia o lo que sea, pero al fin y al cabo es lo que hablamos. Yo no me parece que sea el tema recaudatorio, tampoco tengo forma de saberlo, ¿no? No tendría mecanismos para saberlo, pero de cualquier forma yo sí que creo que si se hace una estadística, vamos, es que los aficionados lo sabemos, fulano, le sacaron tarjeta en tal, mengano, tal, todo, y más o menos por la misma forma de actuar, o porque ¿Cuántas tarjetas sacan a Iniesta? ¿Cuántas tarjetas sacaban a Raúl? A Butragueño. A Butragueño. No. Analiza. ¿Cuántas sacan a Guti cuando jugaba? ¿Cuántas sacan a Pepe? Analiza. Es una cuestión de conducta en el campo, es una cuestión de carácter humano, de cada uno desarrolla en el campo su carácter. Bueno, claro, Alves, también. No vayas a sí, meter solo los del... Dije, no, pero no quiero jugar con colores, claro. Son los más populares, coño. Te dije Iniesta, te dije Raúl. Evidentemente que hay muchos más. Bueno Alves y Pepe. Hay muchos malos también, te puedo decir, bueno, muchos, pero que no proceden. Entonces, es una cuestión de carácter, es una cuestión de conducta. No me quiere decir que el árbitro va premeditadamente a amonestar. Hazme caso, José. Que haya árbitros que una conducta, ojo, la asimilen y la interpreten en el campo, lo que te digo, no me gusta dar nombres, mejutos, tal, en un momento puntual, un calentón de un jugador, como a mí me pasó, porque yo soy muy caliente en el campo, lo he sido siempre, he sido muy temperamental, yo te puedo contar anécdotas de que algún jugador me dice, vete a tomar por culo, vete tal... Es otro asistente, y no quiero menospreciar a nadie, levantan y... Yo no digo, que quede, bien, no tiene que aguantarlo tampoco. Asimilas. Es una cuestión de psicología. Falta psicología en el arbitraje al día de hoy, actual. Experiencia. Nada más. Eso es experiencia. Sí. Eso te pilla con 20 años y no lo aguantas. Te pilla con 30 y lo aguantas mucho mejor, porque tienes experiencia, porque son muchos partidos pitados y esa situación te lleva a decir, mira, me voy a complicar la vida cero en este momento. Entiendo que... Pues ya está, ojo, pues es eso. De eso, a saber administrar el insulto también. Claro, totalmente de acuerdo. Eso que están aguantando al personal ahí. Yo voy a deciros algo, y en el tema del arbitraje, a mí me da la sensación de que los árbitros, por ejemplo, gente experta como... estoy hablando de mi hermano, pero como Mejuto, como... César, bueno, Muñiz, cuando César, cuando o... se retire, etcétera. Yo creo que deberían de estar vinculados al mundo del arbitraje para decirles a las nuevas generaciones cómo hay que actuar en un momento determinado, cuál es la pachorra que tienes que tener cuando un jugador se dice, o te dice, me cago en tu puta... Dice, tranquilo, venga, tire para adelante. La próxima vez ya verás. Pero, por ejemplo, en el fútbol de los pequeños, que yo voy a veces a ver a pequeños jugar. Sí. Bueno, el padre del guaje del árbitro, me cago en la leche. Yo, desde luego, como la quería mi arbitrase, acababa tiros. Lo peor, y tiene razón, lo peor del fútbol... Eso es intolerable. Son los padres y punto. No, pero tú imagínate que tú estás con tu hijo allí, que tendrá 14 años arbitrando. Estar aguantando a los padres y aguantando al otro, insultando, cagándose. Hombre, no, eso no se por puede. favor. Eso el otro día lo comentábamos con gente del fútbol modesto, que trajimos aquí gente del fútbol modesto, y que vamos a seguir trayéndola para ese rincón de la gente que realmente necesita un apoyo en todos los aspectos, y fundamentalmente publicitario, como es salir en los medios de comunicación. Y me lo decían, dices que chico, lo de los padres es una cosa fuera de lo normal. O una paliza. Y no hay que olvidar que ese árbitro será el que se esté formando para luego pitar en primera, porque si no habrá árbitros en primera y a ver quién arbitra. O arbitrarán robots. ¿Sabéis? Hoy tengo un tema casi, yo diría que casi monográfico. Y es el tema que hace referencia al Real Oviedo. Y eso he traído aquí, sois todos gente vinculada al Oviedo de una u otra manera. Como exfutbolista, como aficionado. Y como gente de Oviedo de siempre. No, vamos a ver, ¿qué hacemos? Yo soy de las personas que piensa, que opina, que deberíamos definitivamente intentar poner todo esto en manos del Grupo Carso. Yo soy de esas personas, de las que opinan. Yo lo dije desde el primer día aquí. El debate se centra ahora en ¿qué hacemos? Es decir, ¿por dónde van los derroteros del Real Oviedo? ¿Cuáles son los derroteros del Real Oviedo? Me da la sensación de que el año que viene el conjunto azul
Hablamos dentro de un momento, sé, Ondina, que tienes ganas de hablar del tema deportivo. Sí, pues tiene muchísimas ganas, porque además no es que tengo yo ganas de hablar del tema deportivo. Vamos a empezar por el deportivo y después seguimos por lo otro, pero el año que viene va a haber que pagar unas cantidades tremendamente importantes. ¿Qué se va a hacer en el conjunto de la capital del Principado? Bien. Tema deportivo, empezamos por ahí, después hacemos toda la recta final hablándoles de ese tema, es decir, ¿quién tiene que tomar las riendas de este equipo? En el tema deportivo, yo lo del otro día, ¿qué queréis que os diga? Otra vez, unos chavaletes del Celta que nos comen la oreja, ¿no? Sí, la verdad es que del partido, vamos a ver, a mí hay una cosa que me empieza a preocupar ya. Yo el otro día no quería darle la razón a Jorge, pero poco a poco voy a tener que darle la razón. Es decir, vamos a ver, señor entrenador, si usted no es capaz de sacar el rendimiento a sus jugadores después de todas las jornadas que llevamos, presente la dimisión. Pero es que el fútbol que está haciendo el Oviedo, aparte de paupérrimo, es que los futbolistas yo los veo y salen al campo atenazados, salen al campo y estos futbolistas, vamos a ver, tienen que ser mejores futbolistas. Si no, el que los fichó tenía que ir a la cárcel. O sea, tienen por narices que ser mejores futbolistas. Cárcel deportiva, como diría José María Sí, García, hombre, entre sí, comillas, sí. no me fastidiéis ahora, Saca ya, vamos a ver, saca si ya ahí. contamos ahora el número, No, entre comillas. vamos a ver, está claro, el Oviedo, futbolísticamente, en el terreno de juego, hablando de lo que es el fútbol, es que no tiene timón ahora mismo, es que no tiene dirección, es que lleva, pero no por el partido del 2-2 del Celta, no, por el partido del 2-2, por el partido del Compostela, por el partido del Santander, por el partido de todos los partidos, que salvo 2 o 3 de esta temporada, lo demás es algún resultado positivo que callaba el juego, que callaba la calidad del espectáculo. ¿Que estamos hablando de Segunda B? Bien, de acuerdo, pero oiga, 3 toques se podrán dar en Segunda B, ¿no? 3 toques, yo no pido que toquemos el balón como el Barcelona, 3 toques entre los jugadores. Hay algún jugador del Oviedo que hay que decirle que los de azul son los suyos, son los compañeros suyos. Hay otros jugadores en el Oviedo que parece que en vez de un balón juegan conejo con ellos. Que jueguen con un conejo. Yo quería preguntarte una cosa, Ondina. Tú como futbolista profesional que fuiste y tal, la mentalización y la piña del equipo y demás, ¿eso es importante de cara a jugar mejor? O si eres malo, es decir, si eres bueno, puedes estar jugando peor por culpa de eso. Porque no haya un buen ambiente ahí, estén todos mentalizados. Y eso es parte de culpa del entrenador también. Yo te voy a responder con otra. Mira, yo te voy a responder con una pregunta. ¿Qué es? ¿Que este Barcelona no es el mismo de Guardiola? ¿Y por qué juega diferente? Ya me respondiste. Pues sí, fue buena respuesta. Sí, pero estás hablando de los mismos jugadores, aquí se cambiaron, ¿eh? ¿Pero cuántos se cambiaron? ¿Y quién los fichó? ¿Y quién los fichó a los que están ahora? Ese es el problema. Yo creo que... ¿Y quién los fichó? Pero no, espera, Sí, Carlos, ¿y quién los fichó? ¿Ranero? Sí. No sé por qué. A ver, yo siempre, siempre que estoy aquí, que por cierto, bueno, mucha gente de la calle me dice, bueno, pues vaya crítico que eres con el Consejo, vaya la apuesta tan decidida que venga, como tú bien dices, el Grupo Carso. Yo creo que hay un problema deportivo que viene derivado de la malísima gestión de este Consejo de Administración desde el último año y medio. Curiosamente, un consejo de consenso, este sí que es el gran consejo de consenso que muchas partes de la afición o de esa minoría de la afición, a lo mejor representada por una serie de Aparos y Macchiari, etcétera, aboga por un consejo de consenso. O sea, ¿cuál es el mayor consejo de consenso que el representado por el presidente del Aparo, como Hugo López, asesor este año y medio del Consejo de Administración del Oviedo, con un oviedista de pro como Pedro Zuazua, con Torla, con José María ahora, con con toda esa gente que llegaron a gestionar el club sin aportar prácticamente ningún capital y que yo creo que cometieron, y se lo dije a ellos personalmente, se lo dije a través de redes sociales con mucha polémica, por cierto, que es que tenían que haber tomado una decisión fundamental para el devenir del club,
que era nombrar a un director deportivo, porque ellos, ninguno de ellos, bajo mi modesto punto de vista, y me pasa a mí como a ellos, no saben de fútbol, no saben cómo hay que construir un equipo para, en esta segunda división B, intentar el ascenso de verdad, no de palabra, cada semana con declaraciones a la prensa, de que vamos a ganar y ahora sí que ya sabemos el camino. No, o sea, un director deportivo que sepa cómo confeccionar un equipo, qué entrenador necesita ese equipo, y yo creo que es la gran carencia de este Real Oviedo, que deambula tanto la temporada pasada, con el cambio de entrenador traumático de Félix Arriugarte. Llevamos 11 años, sí. 11 años y ¿cuántos proyectos? Pues eso, yo creo que ese es el 11 gran años problema. ¿Y cuántos proyectos? El gran problema, dices muy bien, José, que ¿quién es el que hizo el equipo? Pues el equipo lo hizo Carmelo del Pozo, que es un preparador físico que todos, con los ojos atónitos, por lo menos los míos, le veo calentando a los reservas que van a entrar en el segundo tiempo, ahí en una banda, en el Tartiere, o sea, una persona que parece que es el director deportivo, o por lo menos sí que es el responsable de haber hecho esta plantilla. Yo creo que eso no es serio, no es profesional. Están ahora saliendo los números, las cuentas que presenta al próximo este Consejo de Administración, a la próxima Junta de Accionistas del 26 de diciembre, unas cuentas donde se refleja claramente que somos la plantilla más cara, no ya de este grupo, sino de toda España de segunda B. La gente, yo creo que los ovidistas están engañados, nos están intentando engañar desde hace muchísimos años con que, bueno, estamos ahí, estamos, bueno, por debajo solamente unos puntos del todopoderoso Guijuelo. Pero perdón, o sea, hay que decir a la gente las cosas claras. El Guijuelo es un equipo totalmente amateur donde los jugadores cobran 500 euros al mes en B y donde entrenan con una lucecita ahí como cuando yo entrenaba en Matalablima y jugaba en el San Javier. O sea, son equipos totalmente amateurs que estamos hablando de fútbol y de un deporte donde puede pasar cualquier cosa y el Real Oviedo o el Barcelona pueden ir a Guijuelo y empatar a 0 por haber fallado 1000 ocasiones y haber fallado 4 penaltis, pero el Oviedo tiene que ir en esta categoría con muchos puntos de ventaja sobre el siguiente, en condiciones normales, con una plantilla que no le pese la presión ni en el Tartiere ni fuera del Tartiere, con un entrenador que sepa lo que quiere hacer. Y yo creo que tenemos esa gran carencia porque está todo improvisado. Llegaron muchos jugadores nuevos, se fueron otros, no renovaron otros. O sea, yo creo que estamos en un enésimo proyecto de equipo donde la afición está totalmente desencantada, hay un escepticismo total. Nadie cree en el equipo, nadie cree en las posibilidades de ascenso, que por la situación económica, sobre todo del club, se antoja como imprescindible para la supervivencia del Real Oviedo. Y yo creo que lo que falta es esa figura del director deportivo, donde llegue el Grupo Carso, ponga un director deportivo, alguien que haga las cosas con coherencia, que se pregunte por qué no sale un jugador del Requesón para esta categoría. Escúchame, no, tú estás intentando remediar para cuando tú vayas a remediar eso a un muerto. O sea, tú estás intentando curar a un muerto de aquella. Ahora, escúchame, busca la solución para ahora. O sea, esto todavía no murió. Esto todavía hay de alguna manera que intentar sacar esto adelante, porque escúchame, es que el año que viene es la hostia, ¿eh? O sea, el cartel que tiene el Oviedo económicamente, los pagos que hay que hacer, a ver cómo se afronta, ¿eh? Desaparece. No, desaparece, como no se haga cargo del Grupo Carso, desaparece. De la situación, que es el que podría tener el dinero ahora olvídate, mismo para sanearlo, desaparece. Olvídate de director deportivo y olvídate de historias. Ahora hay lo que hay y con esto hay que sacar esto adelante. Como diría hay que subir, hay que intentar ascender al equipo porque y después eso. Sí. ¿Estaba diciendo Luis? Sí, que claro, el Grupo Carso tendrá que tomar las riendas. Entonces, en este caso, nombrar a un director deportivo, lógicamente, que a mí me parece una idea muy buena para poder centrar un poco el club y la situación, y luego el ascenso. Pero yo también me parece que, tal y como está ahora mismo, cualquiera que se haga cargo, la dificultad de la segunda B, yo creo que todos la conocemos aquí. No es sencillo. Luis, te corrijo de verdad en una cosa, ¿no? Deportivo. Nunca, y por favor estudiarlo, se dio una segunda B tan mala económicamente, de tan poco nivel y tan fácil para el Real Oviedo. Te lo digo yo. De acuerdo, es Hugo. La peor segunda división que ha existido no te voy a decir en la historia del fútbol, no tengo sus conocimientos, la peor con diferencia. Pero si sube el Oviedo a segunda, fijaros lo que os digo, y lo digo aquí, si hay que firmarlo lo firmo, con poco
con poca gestión deportiva y con poca ilusión, y con mucha ilusión, pero sobre todo poca gestión deportiva, algún fichaje concreto, te garantizo que la segunda división actual está casi peor que la segunda división B. Quiero decir con esto que con la ilusión que pueda tener el oviedista, si Dios quiere, con la posibilidad de que llegue el Grupo Carso, que de alguna vez el oviedista se lo ponga en bandeja, porque al día de hoy todavía hay mucha discrepancia y es inadmisible que un grupo tan importante, que no nos damos cuenta de lo que es el Grupo Carso, la entidad financiera más importante del mundo, claro, que está por encima casi de Obama, que tiene un poder económico altísimo. Lo que más me entristece de esto es que yo solo decía el otro día, Juan, los oviedistas, bueno, como a lo mejor cualquier club, no sé, estamos hablando de Oviedo, estoy seguro que ahora mismo sale en la pantalla o en las noticias informativas que por decirte una palabra, Florentino Pérez, Abramovich o un jeque árabe compra el Real Oviedo, la ilusión Oviedo, no, que Abramovich, que compra el Oviedo. ¿Sabéis lo que es Abramovich al lado del Grupo Carso? Es esto, es una hormiga que hace así. Y los oviedistas no nos estamos dando cuenta de que tenemos la posibilidad de que el Real Oviedo esté salvado, de que tenga un proyecto económico viable, de que tenga un proyecto deportivo en lo más alto, y que si entra el Grupo Carso, por su historia y por sus conocimientos deportivos que tiene, bueno, sabemos el Pumas, tiene varios equipos deportivos en lo más alto, si coge el Real Oviedo, yo estoy seguro que por intereses económicos posiblemente, es que a mí no me importa que entre el Carso con intereses comerciales, que entre, Dios quiera que entre. Claro. A mí no me importa que ponga su marca aquí, ¿qué tal? Que se pronuncie. ¿Por qué? Claro, porque va a sanear al fútbol, va a sanear al Real Oviedo y va a poner al Real Oviedo en lo más alto. Totalmente de acuerdo, Hugo. Está claro. Vamos a ver, cuando alguien te abre la posibilidad, alguien tan fuerte, tan poderoso en el mundo económico, en el mundo mundial, como este grupo, y lo único que quiere es ver si tú estás con él, yo creo que está claro, tenemos que estar con el grupo, tenemos que estar con el grupo. Ahora bien, pero ya, o sea, no mañana, que de verdad, yo lo digo a la cámara, que va a ser tarde mañana, que nos estamos jugando, y lo digo muy serio, que nos estamos jugando la continuidad de este equipo, pero no la desaparición de este equipo, Pero yo creo que el sentir general del aficionado está con el Grupo Carso. Yo creo que el sentir general, todo el mundo quiere que el Oviedo esté ahí. A ver. A todos nos gustaría ver al Oviedo jugar en primera, y si el mecanismo para que el Oviedo juegue en primera es que lo cogen estos señores, pues bendito sea Dios. Yo discrepo, un segundo solo, discrepo en eso. Yo creo que todo el mundo, y en la opinión, no sé, pero quien sea, Juan, el Grupo Carso, porque en este caso, perdón, es el que puso el dinero y lógicamente tienen que ser ellos. Pero cualquiera, yo creo que si no fuese el Grupo Carso y fuese Abramovich, todos querríamos a alguien que lo reflote. Perfecto, yo creo que eso está claro. En la ciudad, y lo que a mí llega en los cientos de personas vinculadas al Real Oviedo que conozco, todo el mundo está en la misma idea. Claro. Pero después lees los medios de comunicación y es que me quedo atónito, o sea, es que no... Es que hay un diario de gran tirada en Asturias donde la información es: hemos vendido no sé cuántas camisetas. Por supuesto que el Real Oviedo vende muchas camisetas, porque eso lo sabemos todos, porque tiene una afición tremenda, y son datos que a lo mejor no es la actualidad o lo que debería de demandar ahora mismo, que es una exigencia, una gestión de un Consejo de Administración que lleva 1 año y medio, donde la gestión económica derivada de sus cuentas que ellos mismos han presentado y la deportiva es absolutamente lamentable. Es algo que habría que criticar y habría que demandar desde esos medios de comunicación, igual que en otras emisoras de radio, en tertulias. Yo ahí no veo que haya esa voluntad de que llegue el Grupo Carso y que de una vez por todas pues ponga este club donde debe de estar, o bueno, por lo menos lo intente. Ya veo que no me hacéis ni caso, así que vamos directamente al descanso, que es un momento, y volvemos. En un momento estamos aquí en Crónica TV, Crónica Televisión, en Telecable, en Teleasturias, hablándoles, en este caso concreto, del Real Oviedo. Muy buenas, seguimos, nos hemos ido al descanso y estamos de nuevo. Se había quedado con la palabra en la boca, Juan. Sí. Bueno, con la palabra en la boca. Te había marcado un rollo guapo, pero bueno, puede ser. Pues, no, yo reiterar un poco yo creo que todos tenemos que estar sensibilizados, y lo que se denomina esa mayoría silenciosa que no tiene apenas contacto con las redes sociales, con todos estos foros donde
otros aficionados quizá más jóvenes están continuamente opinando sobre la actualidad del Real Oviedo, yo creo que la inmensa mayoría de los aficionados es muy consciente de que nos estamos jugando, como bien dice José Ondina, el futuro de este club. Y el futuro pasa única y exclusivamente por la llegada del Grupo Carso, un grupo con un potencial económico suficiente para tapar, si sirve la expresión, todos los desaguisados, todas las malas gestiones económicas y deportivas que han venido teniendo los consejos de administración anteriores, lamentablemente el que ahora todavía está al cargo del club, y que a partir de ahí, si es, como decíamos en otra tertulia, Jorge Menéndez Ballina, la mano derecha del Grupo Carso, pues adelante con una persona que yo personalmente creo que es honesta y oviedista, dos aspectos fundamentales para llevar la gestión de este club de ahora en adelante. Vale, y lo primero que tiene que hacer es dejar la política. Por supuesto. ¿Vale? Y entonces, totalmente de acuerdo. Yo creo que ni él mismo lo pone en duda eso. Ni totalmente. No, pero bueno, para los mal pensados. Ya. Mira, yo estoy de acuerdo totalmente en lo que estamos. Es que aquí no hay ni debate, porque creo que todos estamos de acuerdo, porque somos gente de fútbol, somos gente oviedista, somos gente que queremos al Oviedo y somos gente que queremos lo mejor para el Oviedo. Y lo mejor para el Oviedo ahora se presenta de esta forma, con este formato, Grupo Carso. Y no volveremos a tener una posibilidad así en la vida. Yo me pregunto, no además, volveremos. Yo me pregunto una cosa, Luis. ¿Cuántos equipos en España que están pasando por dificultades querrían que llegase un grupo de estas características? Digo, Luis, sí, ¿no? Sí, está totalmente claro. Vamos, aquí lo que se trata es de que el que venga tenga dinero para poder solventar la maltrecha situación en la que se encuentra el club, sobre todo a partir de ahora, de principios de año, y con eso tirar para adelante con ilusión y con ese potencial económico y mediático que tendrá esta gente, pues lógicamente yo creo que sería el revulsivo para el equipo. Y otra no nos va a caer tampoco. Sí, porque además yo me pregunto, ¿quién se va a hacer el cargo de los pagos el próximo año, de esos pagos que yo creo que hay que realizar ya, ¿no? Sí, Carlos, pero hay otra cosa aparte. Tienes toda la razón, es evidente, Es el que tema económico. Es que a mí es lo que me preocupa, claro, el tema económico. Pero a mí hay otra cosa que también me preocupa muy mucho, que hasta llegar a ese momento, estos pequeños, porque nosotros a veces en Oviedo esto parece la guerrilla, o sea, hay guerrillas. Estas moscas cojoneras que a veces aparecen en forma de pequeños grupos que lo que intentan es confundir a la gente, lo que intentan es desviar la atención de la gente, crear el conflicto, porque ni son oviedistas, ni son nada, por mucho que digan ellos. Estos ya los conocemos, y lo que hay que hacer es que esta gente ni por asomo aparezcan más, ni en la ventana del campo. No solo ni en la ventana del campo, sino que no dejarles ni que nombren al Oviedo. Absolutamente de acuerdo. Y es que harían una cuestión de reciclaje también los nuevos que viniesen. No podrá ser de otra manera. Es que es así, pero absolutamente de acuerdo. Pero eso, para hacer eso no puedo estar más de acuerdo contigo, José Ondina. Lo que tenemos que hacer todos, y los que tenemos ya una edad, es dar un paso al frente y decir, señores, ¿quién está aquí legitimado para dar carnés de oviedista, para poner en una lista negra a una persona que yo, cada vez que oigo su nombre, casi me pongo en pie, que es Berto, que fue el capitán, fue el tío que fue el jugador peor pagado de la primera división, tuvo un rendimiento increíble en este club, y por haber jugado por necesidades económicas de su familia o de lo que sea, o porque le dio la gana de haber jugado una temporada en el ACF, está en una lista negra, no puede haber Oli, o sea, una serie de gente de todas formas, Juan, iría al futuro. Es decir, a mí no me gusta, es que yo creo que hay que hablar del futuro del equipo. Por supuesto. ¿El futuro del equipo cuál es? Pero el futuro viene... Señores, a mí me da la sensación de que no somos conscientes, Juan, José, que no somos conscientes en este momento de lo que puede ocurrir el año que viene. Pero es que el futuro pasa, pero el futuro pasa porque dejemos claro, y eso es a lo que yo voy, que toda esta porquería que pueda salir ahora enturbie la relación con el Grupo Carso, este grupo se canse de escuchar tonterías. Claro, pues esto es lo que yo quiero evitar. Y ese es el problema, y el problema es que luego... Claro. Esto es lo que yo quiero evitar.
nos evitar que acordaremos esta de la gente, situación. que esta gente creéis- vuelva a aparecer, digo, vuelva a vosotros- tener... José, ¿vosotros creéis que en un momento determinado el grupo Carso, el grupo mexicano, puede decir estoy harto y se acabó? Hombre, claro, por Sí, supuesto que sí, lo sí, puede decir. pero Claro sí, que sí. pero con todo Claro lo que que- sí. sí. Pero tú crees que con todo lo que se está diciendo, a veces sale a relucir todas estas porquerías que sale de comentarios de gente que no le importa absolutamente nada al Oviedo, que lo único que hace es por dañar una vez más Pero al además Oviedo. José, si es que además hay una cosa aplastante, que es decir, vamos a ver, hay un proyecto deportivo, bien, me parece muy bien. Lo que no es normal es que hay un proyecto deportivo con una ciudad como Oviedo, con una infraestructura que es uno de los estadios que a mí me tocó inaugurar, de los más espectaculares de la primera y de la segunda división, con una afición volcada, que vais a Getafe y veis 3.000, 4.000 personas en primera división, con una afición que viaja con ellos, etcétera, pero con un presupuesto deportivo de fichajes de 2 millones de euros. Un equipo en segunda división como la Ponferradina no llega a los 2 millones de euros. Y mirad la clasificación de la Ponferradina. ¿Quiere decir eso? Algo falla, macho. Llega un Totalmente de acuerdo. momento en que dices, no, mira, hasta aquí llegasteis. Claro, Hasta aquí claro, llegasteis. claro. Ese es lo que hay que darle a entender al aficionado, que no puede haber duda en que entre Pero, Carso. ¿os Totalmente parece, de acuerdo, Hugo. ¿te parece, Luis, que al aficionado no le llega la información como debería? Es decir, que el aficionado a lo mejor no es consciente de que el presupuesto del Real Oviedo está muy por encima de lo que realmente está dando el equipo y de lo que realmente se está labrando y elaborando. Desde luego, si el aficionado escucha a gente como, entre las que yo no me incluyo, de los que estáis aquí, y que se ve, que se sabe de lo que estamos hablando y demás, y no entra por el aro de que el grupo Carso es la solución, yo entonces ya algo falla, porque no lo acabo de entender, ¿no? Yo lo que me refiero es, queremos un club en primera. Lo que hablaba Hugo de la ciudad, la infraestructura, etcétera, etcétera, lo tenemos todo. Tenemos alguien que pone la pasta para que el equipo pueda llegar a primera. Es que yo no entiendo por qué no se materializa eso. Es que no lo entiendo, pero realmente Pues no mira, lo entiendo. Luis, desde el punto de vista... Y que a lo mejor me lo explique, porque yo creo que cualquier aficionado, el aficionado no es ni más tonto ni más listo que los que estamos aquí, esto también lo verá. Pero es que eso, vamos a ver, esto es como en la política, las votaciones se pagan. Desgraciadamente le tocó a Aznar vivir los atentados y tal, y automáticamente... Aquí lo que no es normal y no cuadra, es decir, hay una crispación social, ya está claro. Crispación contra el actual consejo, contra tal. Lo que no es normal es que deportivamente te están saliendo las cosas como salen, que tienen la suerte, que os vuelvo a decir, que es la segunda vez de este año, no te voy a decir una primera regional porque es excesivo, pero es que es una segunda división B que con un poco de calidad deportiva, el Oviedo está el primero y sacándole 11 puntos al segundo. Porque pararos a pensar que los puntos que tiene ahora el Oviedo es un octavo, noveno puesto, mirarlo en las tablas, que a mí me tocó mirarlo, de los otros 3 grupos de segunda división B. Quiero decir, imaginaos el nivel del Oviedo ahora mismo. Es que ahora mismo el Oviedo es el primero en esta categoría, es el menos malo. No es bueno, es el menos malo. Esta categoría hace 6, 7 años era tercera división. Esta categoría en la que juega el Oviedo, este grupo era tercera división hace 5 años. Vamos a ver, alguien tiene que pegar un manotazo encima de la mesa. Tenemos que reaccionar, pero desde varios aspectos: el deportivo, el administrativo, el social. Pero bueno, paso adelante. Grupo, yo pregunto, ¿el manotazo en la mesa no lo tiene que poner el máximo accionista? En este caso, el grupo Carso. Decir, oye, hasta aquí hemos llegado. Y a través, pienso yo, de las personas que delega aquí en la ciudad, que sería Jorge, al que yo admiro, de verdad, ya lo dije el otro día, es un gran chaval, o quien sea, tendrán que ser los que tendrán que decir, oye, aquí hay esto, señores. Y ya está. Yo estoy contigo. Pienso yo, no sé entonces qué mecanismos internos hay que desconozco, que a lo mejor no se pueden articular y que sería una cosa, mira, una debacle, ¿no? No os engañéis, si esta mesa es dinero, el Oviedo para Carso es esta esquina. Quiero decir, entonces, lo que tiene que tener como mínimo es, ellos están súper ilusionados con Oviedo. Pero aunque solo sea por prurito, hombre, ahí no te chule. No es chulear, no. Es decir, no es prepotencia por parte de ellos, ni altivez. Pero se puede decir, coño, que yo soy el empresario más poderoso del mundo, quiero salvar a tu equipo, coño, quiero ver que socialmente en la ciudad me respaldan. Es que ni el ayuntamiento recibió a Arturo Elías. Ni el ayuntamiento recibió. Al día de hoy no hay apoyo del ayuntamiento a que entre Arturo Elías y salve. Mira, lo sabéis, los poderes fácticos de una ciudad es el alcalde, el cura, el tal. Bueno, pues, y aquí es el Oviedo. El Oviedo es el poder establecido en la ciudad. Coño, ayuda al Real Oviedo, muestra el interés desde el ayuntamiento. No lo hay tampoco.
el Carso dice, bueno, güey, pero si yo no tengo ni apoyo institucional, hay crispación social entre los aficionados, cuando esté todo solventado yo entro. ¿Qué pasa? Que a lo mejor es muy tarde. Y a lo Caso mejor tendrá dicen que hasta ver aquí llegue. también lo que muy bien decía Juan, la mayoría silenciosa, y tendrá que ver que los que somos obviedistas tal, queremos que el equipo esté arriba, y que si solo están ellos, pero por una cosa de sentido común. Y si lo, pero el manotazo, repito, el manotazo lo tiene que poner el grupo Carso, es decir, el que tiene el dinero. Sí, es decir, claro, a mí, claro. que no me cuenten milongas, pero que en un momento determinado diga el grupo Carso, venga, hasta aquí hemos llegado, vamos a coger las riendas del club, lo vamos a hacer de esta manera, de esta manera, de esta manera, y estoy convencido de que el aficionado del Real Oviedo, viendo que un grupo tan importante, va a estar a muerte. Pero también hay otra cosa. Lo que tú dices, lo que hasta dice la Hugo, muerte. también se necesitará, por mucho dinero que pongas, sentirlo y ver. Vamos a ver, hombre. Yo que soy, vengo aquí a poner un montón de dinero y no mira nadie para mí. Ser prácticos. Claro. La última asamblea, el representante de Carso, ¿quién era? Jorge Ballina. Llegó en la asamblea tal y solo le faltó salir de allí con 7 puñales en la espalda. Bueno, a lo mejor, Carlos, esa es la realidad. Pero a lo mejor me da la sensación de que en ese momento no se hizo bien, se hizo demasiado acelerado, etcétera. Podría haberse hecho de otra manera. Es que no se puede llegar a pensar que en la situación del Oviedo, que hay una deuda tremenda, en el momento que hay un grupo como Después Carso, la gente está absolutamente mosqueada con el tema política-fútbol. Es decir, ve a un representante político al frente de una pero historia toda la vida de un deportivo y dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. Siempre estuvo totalmente vinculado. Siempre. Y Lendoiro, Jesús Gil, todos tienen un color político muy marcado. Yo te lo garantizo. No por el color político, Luis, sino porque no quieren que gente que ostente un cargo político esté al frente de un equipo de fútbol o que representa a un equipo de fútbol. Jorge Gallina representa políticamente por lo que lo representa, porque antes de que saliese lo del Oviedo ya era concejal. Evidentemente no va a dejar una concejalía a cambio de algo que no sabe si es real. Ya de mano. Yo te garantizo aquí que en el momento que Jorge Ballina sea presidente, automáticamente la política queda apartada. Entre otras cosas porque la política no vive de ella. Él vive empresarialmente, como ingeniero, con sus negocios, y él, de la política, cobra lo que es ir a un pleno y punto, no hay más. Él no vive. Habrá otros que tengan exclusividad. Habrá otros que tengan una exclusividad política. Él no es el caso. Es decir, Jorge Ballina nadie lo puede vincular políticamente, porque eso es mentira. Eso uno. Dos, en el momento que Jorge Ballina tenga la aquiescencia que la tiene de Carso y de la afición, y sea presidente, automáticamente Jorge Ballina dice se acabó. Pues lo que va a haber que hacer es eso, solicitarle al grupo Carso que intervenga definitivamente en el Real Oviedo y pedirle al aficionado del Real Oviedo, bueno, pues ese apoyo para el grupo que, ¿no, Ondina? Sí, yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Yo creo que es así, o sea, darle lo que, bueno, decía Hugo, lo que dices tú, lo que dice Luis. Juan, vamos a ver, el grupo Carso ahora mismo ya tiene la posibilidad de una persona que dirija este cotarro, que es Jorge Ballina. Bien, pues delegar la situación en él, que Jorge Ballina se una o reúna un grupo de gente, que eso va a ser complicado, que fiel al azul de la camiseta. Al azul de la camiseta. O del color que sea, hombre. Escúchame. Luis está con la historia. Luis está con la historia del otro día. De. No, es que van a Ya puestos aquí. Pero mira, pero hoy ya. Primera. Yo ya vengo totalmente. Ya me cambió el chip. Ahora ya, si la quieren poner amarilla, vale. Venga, viste como ya de una semana para otra ya. Bueno, poco a poco. Oye, venga, que yo quiero tener 15 minutos, 10 minutinos para la selección. Acabamos con este tema, ¿vale? Sí, este tema está claro, pero es que no hay más. O sea, es decir, vamos a ver, Juan Ballina, representante del grupo. Jorge Ballina. Bien, representante. Este hombre tiene que reunir un grupo de gente con consistencia para coger las riendas del equipo y llevar a esto a buen puerto. Bueno, vamos a ver. Ahora, a partir de ahora, lo de coger no lo vamos a decir porque ya sabéis vosotros que esa connotación, que si nos están escuchando ahí dicen, ¡ostras, madre mía lo que están diciendo estos! Bueno, recta final. Yo hay un tema que, dejando ya el tema del Real Oviedo, hay un tema que me preocupa con el tema de la selección. El tema de los partidos, por ejemplo, en Guinea, el tema en Sudáfrica. Es un tema recaudatorio. Nos viene bien, nos viene mal esta historia de la selección, de jugar en Sudáfrica, de jugar contra Guinea, de que casi nos rompen a 3 jugadores. Es lógico y normal que a mitad de la liga, cuando se está jugando uno aquí el cocido, nos tengamos que marchar a
a sacar 4 duros fuera? Carlos, esta pregunta no la hiciste la semana pasada. Y te voy a responder exactamente lo mismo. ¿Y el Barcelona y el Madrid cuando hacen sus giras asiáticas en agosto? Sí, lo que pasa es que el Barcelona y el Madrid son los que pagan. Los que pagan, claro, son las empresas que les pagan. Es muy curioso el mundo del fútbol, que la también... ¿quién les da? Ya, hombre, ya. Sí, pero un poco también las reglas de juego que hablábamos antes y el tema arbitral está un poco obsoleto, o sea, no se adapta a los tiempos actuales con las nuevas tecnologías, con cámaras, con goles fantasma, con una serie de cosas que probablemente en las altas esferas no interesa, sigue interesando la polémica, el fuera de juego, que si 1 milímetro, y yo creo que un poco a nivel de jugadores y a nivel de UEFA o de FIFA pasa un poco lo mismo. O sea, es algo increíble con las cifras en las que se pagan actualmente, que una empresa, una sociedad anónima deportiva, sea en España, Italia, Alemania o lo que sea, está pagando a un jugador unas cantidades increíbles, pues que la federación, en muchos casos amateur de su país, pues le coge le convoca, le chinga para un partido amistoso a lo mejor, y ese jugador se lesiona para 4 meses y el club le sigue pagando, sigue sufriendo su baja importante en una serie de partidos. Tendrán una póliza de seguro, ¿eh? Sí, bueno, bien, la póliza de seguros y estas cosas, pero, bueno, yo creo que no tiene... El problema no es la póliza de seguro, el problema es lo deportivo. Claro, dice, yo no ficho un jugador para que me pague la póliza de seguro. No tiene razón de ser de que la selección española juegue 2 partidos en Guinea Ecuatorial y en Sudáfrica. Vamos a ver. En noviembre, vamos a ver. ¿Qué nivel puede tener? Estamos locos. En este país estamos locos. O sea, estamos ¿qué nivel locos. puede tener Guinea Ecuatorial en España en un equipo? ¿Qué es? ¿Un equipo de segunda o segunda vez? Además es que ya no solamente la connotación deportiva, sino la connotación social de ir a jugar a un país como Guinea. O sea, hombre, mira, es si que esa vamos en contra si ese dinero fuese directamente para los equipos modestos, perfecto. Pero las están pasando canutas. Los equipos modestos... De cuando fuimos el Oviedo allí a Guinea hace 34 años cambió. ¿Te acuerdas con Yahweh? Sí. Era, ¿no? Joder, como para no acordarme. Me acuerdo perfectamente porque tuvieron que vacunarse los jugadores. ¿Tú estuviste allí? Claro, joder. Me cago en. ¿Tú te acuerdas de las vacunas que os pusieron? Joder, que os dejaron 3 el meses brazo así, antes. que parecían Popeye. Empezamos 3 ¿Verdad o meses mentira? antes. No estoy diciendo ninguna tontería. ¿Es verdad o mentira? Madre mía. Yo recuerdo perfectamente aquella historia. Pero un libro de miedo. Porque no quiso ir el Madrid, que era el invitado. Y por 4 millones que ellos dieron, oye, no nos dieron ni un duro a nosotros. ¿No? Y tuvo que ir a buscarnos Gutiérrez Mellado a los 10 días porque nos... Bueno, nada. No voy a hablar. Sí, recuérdalo. No, sí fue increíble aquello. Además, lo de Gutiérrez Mellado salió en el periódico. Escúchame, a mí me detuvieron en el aeropuerto. Sí. Nada más bajarme de la avión, a mí ya me detuvieron. Era lógico, después de los partidos que habías hecho y de... No, porque escúchame, allí no tenían... O sea, tenían televisiones y tal. Bueno, era o sea, una comedia, de verdad. O sea, vivíamos en barracones nosotros, en barracones de obra. ¿Ah, sí? O sea, sí. Junto con la policía española... que vivíamos allí en unos barracones, y a mí me detuvieron porque yo entré con el de Interview y me detuvieron y ¿Con la de Interview? Sí, con la D y con y aquel tío, bueno, aquello era terrible, o sea, terrible. O sea, yo lo que vi allí era, bueno, escúchame, Martín Roales y yo bajamos él 7 kilos, yo 5 kilos, comíamos bananas única y exclusivamente, allí desaparecía un mono, nos ponían carne, desaparecía no sé qué, nos ponían pescado, hostia, era horrible, te lo juro, o sea, teníamos que andar nosotros no podíamos salir a la calle, teníamos que salir escoltados por la policía, teníamos que ir en los yices, íbamos por los mercados. La comida más vista allí en los mercados eran las ratas. Preguntabas por qué había ratas ahí, pero ¿qué es? Porque si no las comemos nosotros, nos comen ellas a nosotros. Esa era la contestación. Y era el primer año, nosotros fuimos allí el 2 de agosto, el 1 de agosto, el 2 de agosto, con el primer aniversario, primer aniversario de este tío, del Obiang, Teodoro Obiang Gema. Era el primer año de la muerte de Macías.
¿Qué Macías de aquella? Gran jugador del Málaga. ¿Qué Macías? Pero escuchar, horrible, ¿eh? Bueno, hoy que no Horrible. tenemos a Jorge Suárez, ¿no hay nadie que cuente un chiste o qué? Luis, no me miréis que yo no sé ninguno. Uno de abogados. ¿No sabe ninguno de abogados? No, soy muy malo. Para los chistes sí no sé ninguno de abogados. Yo creo que igual nos lo cuenta a Verondina, si se anima. ¿Tú crees que yo con este perfil puedo contar un chiste? Uno de abogados. No sé ninguno de abogados, Carlos, de verdad te lo digo, ¿eh? La vida ya es un chiste a veces, ¿eh? La verdad es que sí. La vida es un Además, chiste. competir con Jorge contando Y chistes ver- es muy difícil. Complicado. Y ver a, Muy difícil, es que nos cuenta a bien. veces, y ver a veces los periódicos es entre un chiste y un dolor, ¿eh? Sí, ¿O no? uy, ahora no, ya te pones en plan Jorge Suárez, entonces al final No. le montamos un pollo aquí. No, No. Vamos a ir con ya lo último de nuestro programa, y como esta actualidad, y bueno, lo hemos vivido esta semana, el tema de la Champions, etcétera, etcétera, tal. ¿Qué os parece el bajón del Barcelona? Esperado. Año y medio de bajón, ¿eh? Esperado. O sea, Todo en la vida es cíclico, ¿eh? Y yo creo que lo del Barcelona ya es una cuestión deportiva que es cíclica. O sea, lo bueno es cíclico, lo malo es cíclico. Y en este caso, pues el Barcelona hizo una etapa fantástica deportivamente, pero es cíclico, que tiene que acabar. Para los Ahora le madridistas toca- ya venía tardando mucho. Sí, sí, fue un ciclo muy dilatado. Muy muy largo, largo. muy largo. yo no estoy muy Oye, de el acuerdo, único del Barcelona, Juan Bedia, que tendrá que hablar, por favor. Sí, no, la verdad que en Barcelona yo creo que la gente está muy preocupada con un equipo que va líder en la Liga Española con 6 puntos de ventaja sobre el mejor equipo de la historia del fútbol, el Real Madrid. En Champions, pues prácticamente clasificados. No, está clasificado, o sea. Lo digo Otra cosa con- es que sea primero o segundo. Yo lo digo con toda la carga de ironía. Yo creo que es una situación, lo hablamos en alguna tertulia, derivada de este bajón, o que el Barcelona Que no presta, no está como hace 3 años, porque los jugadores van cumpliendo años, van acumulando títulos. Quizá en el Madrid hay un poquito más de hambre de títulos en este sentido. Y bueno, es algo, yo creo que hay que buscar un poco pues el cambio generacional, la llegada de jugadores. Depende por qué sala de trofeos vayas. No, me refiero a los trofeos del siglo... No, del siglo, 21. ¿qué del siglo? Dice, de los últimos 4 años. Mira, Hostia, el siglo XXI, el siglo XXI el Madrid tiene Si dos vosotros Champions. la mitad son Tiene de la Copa Ferias. joder. 1900 tiene. No, es que me lo dice, siempre me dicen esto, los de Barcelona, dice. de la Copa 1998, 2000, 2002, son las Feria. 3 últimas Copas de Europa del Real Madrid. Ya son con internet, digitales, en color, etcétera, etcétera, y 2 del siglo XXI, que son las del 2000 y 2002. Así que no vengas por ahí, que no. Por ahí no puedes. Hoy es Ahora mejor yo como el pienso- presidente de Barcelona, no parlo, que fue No, lo que yo- dijo, ¿no? sí, exactamente. ¿No oísteis? No parlo. Yo pienso que este A año. Rosell le preguntaron Hugo, cómo este yo decía, pienso, no no sé, parlo, busca al Barça. no sé qué opinarás tú, pero yo pienso que este año, vamos a ver, el juego del Barcelona está un poco marcado por la actitud que está teniendo el Tata, también. Es decir, este hombre llegó aquí con la idea para la gente de que iba a ser un mandado, de que iba a ser un hombre de paja, de que Messi no sé qué, y él, por hacer fuerte su creencia de que él es el quien manda, está cambiando un poco el sistema de juego que los jugadores No tenemos tiempo, y a lo mejor en la próxima hablamos, pero de verdad, yo ya pienso, Juan, te lo digo en serio, no sin acritud, como diría Felipe González, pero a mí me da la sensación de que ya hay jugadores en el Barcelona que están cumpliendo un ciclo, ¿no? sí. En el Madrid no, en el Madrid es que están empezando, muchos de ellos están empezando su ciclo, y entonces, bueno, ahí viene el antes y el después, me da la sensación. No, es así, es así, Carlos, Yo es así. creo, Es porque así. Xavi, Es así. hombre, Iniesta, bien, pero Xavi, Ostras, hay estamos jugadores hablando- que están Escúchame. No podéis- A ver, no obstante, no que podéis lleve criticar. muchos años No, que yo no lo jugando, critico. que, No, escúchame, no que digo lleven a 30, Andina, que el tiene tema de 30 Tata. años, Xavi, joder, que no tiene 45, joder, que tiene 30 años, y hoy día 30 años en el fútbol es Sí, muy pero joven. al nivel Es sí, muy Ondina, joven. pero no eso al, sí, al eso sí, nivel Carlos. al nivel de Xavi, eso sí, vale. yendo a Guinea Escúchame, y a Sudáfrica, escúchame, y después teniendo que jugar no con los olvidemos, otros, vamos. no olvidemos que el nivel de Xavi fue a partir de Van Gaal. Fue a partir de Van Gaal. Con Van Gaal no jugaba. Sí, correcto.
¿Vale? O sea que cuidadito, ¿eh? Lo que pasa que esos ciclos que nosotros decimos, no, un ciclo con gente con 28 años. Campeón de la Sí, Copa de hombre, Europa sí. varias veces. Pero tú qué crees, que 21 títulos. tío. volverán a pero resurgir Copa de otra Europa vez? Lo tres, que pasa que es lo que a veces hablamos, que cuesta mucho levantarse de la mañana diciendo, tengo 20 millones de euros en el banco, tengo 3 Ferraris, tengo no sé qué, y encima tengo que correr hoy 2 horas. Cierro el programa. Cierro el programa porque además me están haciendo ya señales detrás de la cámara. Cierro el programa diciendo y preguntando cuál es el mejor jugador del mundo. Desde mi punto de vista es Iniesta, el tuyo Luis Pérez, Iniesta, el tuyo José Ondina, ¿cuál es el mejor jugador del mundo? El mejor jugador del mundo. Digo, para dejar. Iniesta. Sí, que tengo que cubrir 20 segundos. ¿Pero de cuántos años? El mejor jugador del mundo en este momento. Iniesta ahora. Cristiano. Juan. Yo el grupo Carso. Esto de los jugadores, sin dudar, Leo Messi, yo creo que con una diferencia muy notable. Yo a un jugador lo valoro por practicidad y por eficacia, Cristiano Ronaldo. No por título. Perfecto. Claro que sí. Bueno, yo era por la valoración de los últimos años. Este año a lo mejor Cristiano Ronaldo no tampoco lo voy a decir. Bueno, señoras y señores, volvemos el próximo jueves a partir de las 10:30 de la noche aquí en Crónica TV, Crónica Televisión. Saludos, buenas noches y hasta la próxima.